Alberto Aparici, hay que decirlo, no se ha pasado por los estudios en todo el verano, siempre por ahí con su unidad móvil, claro, él se va a sitios fresquitos del cosmos y a nosotros nos deja aquí pasando calor en la Tierra. Alberto, manifiéstate. Alberto. Hola, Begoña. Hola. Bueno, pues claro, o sea que yo físico teórico soy, pero tonto no. O sea que si me puedo ir a sitios fresquitos, pues me voy, lógicamente. Pues ya podrías tener, no sé, un poco de consideración y compartir esa suerte que tienes con tus compañeros y compañeras. Que lo dices por ti. ¿Quieres venirte? Hombre, no hay problema, te subo. ¿Me subes? Pero, sí, claro. ¿qué quieres decir con que...? Dios. Ya está, teletransportada. Nunca me habían teletransportado en plan Star Trek. ¿Esto tan chiquitín es tu unidad móvil? Claro, pero hombre, que tampoco puedo tener aquí pista de tenis. A ver, los servicios están ahí al fondo. Esos botones azules de ahí no los toques, que todavía no sé para qué sirven y todavía la liaremos. Tienes todo un poco desastrado, ¿no, Alberto? Necesitas estas montañas de papeles y esa planta deberías regarla un poco. Ayer ya aprendí yo a regar y esto necesita un poquito de hidratación. Ay, ¿no hemos venido a hablar de ciencia o de interiorismo? ¿Tú no querías escapar del calor? Pues fíjate lo bien que estamos aquí. Esto no es como el verano de 2019, ¿eh? Bueno, pues sí, estamos... ¿Dónde estamos? No dónde, Begoña, sino cuándo. ¿Cómo que hemos viajado en el tiempo, estamos en órbita alrededor de la Tierra, ¿vale? Nada de eso ha cambiado, pero hace 4.000 millones de años, cuando la Tierra era muy jovencita y el Sol brillaba un 30% menos que en la actualidad. ¿Qué me dices? ¿Por eso está haciendo tanto calor este verano? Porque el Sol está brillando mucho. No, no, estos cambios del Sol tardan millones de años, son súper lentos y en nuestra vida no los notamos. Las diferencias de temperatura que notamos normalmente pues se deben a la atmósfera de la Tierra, a las estaciones, a todas estas cosas. Y los cambios en el brillo del Sol son... Entonces, ¿esto cómo va? ¿Son cíclicos como las estaciones? No, realmente no. El Sol tiene de todo, tiene cambios de varios tipos, pero este cambio a largo plazo que te he dicho, ¿sí? Realmente lo único que hace es aumentar su luminosidad. Vale. Digamos que el Sol cuando era jovencito brillaba poco, es este Sol que puedes ver aquí a través del ventanal fantástico de la unidad móvil. Sí, no molesta cuando le miras directamente. Efectivamente, y a medida que se hace viejo va brillando más y de hecho estimamos que aumenta en brillo un 1% cada 100 millones de años. ¡Wow! ¿Y esto a qué se debe? Hasta la música da, ¿eh? ¿Y a qué se debe este aumento, Alberto? Pues lo bonito es que se debe a física muy sencilla que está teniendo lugar en el interior del Sol. Seguro que te suena que dentro del Sol pues se producen reacciones nucleares, ¿no? Sí, me suena. Lo del Sol es fusión nuclear. Eso es, fusión nuclear. Sí. Pues mira, para que todo el público entienda por qué va aumentando el brillo del Sol, nos podemos imaginar el interior del Sol como una especie de sopa en la que hay un montón de partículas, de núcleos atómicos que se mueven en todas direcciones y chocan y tal y cual. Bien. Entonces, de todas estas, las más abundantes son protones y electrones, dos de las partículas más sencillas que hay. Pero a los protones les ocurre una cosa. Cuando la temperatura sube por encima de 13 millones de grados, empiezan ahí a fusionarse. 13 millones de grados, qué barbaridad. Esto es una burrada. Sí, efectivamente. Son temperaturas muy altas que de hecho solo se dan en la parte más interna del Sol, digamos en el núcleo del Sol. Pero lo que pasa es que es imprescindible que se den estas temperaturas para la fusión, porque el problema es que los protones, ya sabemos de todos del bachillerato, que tienen carga positiva y que las cosas de la misma carga se repelen. Claro. Entonces los protones detestan estar cerca unos de otros y para fusionarse pues tienen que acercarse mucho, tienen que llegar a tocarse. Ajá. Entonces la única manera de que eso ocurra es que la temperatura sea muy alta, que choquen muy fuerte y se acerquen lo suficiente como para de verdad y se tocan y se fusionan. ¿Y qué ocurre cuando se fusionan? Pues ahí está el kit de la cuestión, es la razón por la que el brillo del Sol aumenta. Que es que cuando 4 protones se fusionan, en el interior del Sol pasan muchas cosas, pero vamos a simplificarlo. Sí, simplifica, por favor. Sí. Mejor, sí. Cuando 4 protones se fusionan, forman un núcleo de helio 4, que son 2 protones y 2 neutrones empaquetaditos, ¿vale? Que están juntos en un espacio muy pequeñín y que ya no se separan. Vale, maletita de protones y neutrones. Eso es, de protones y neutrones. Sí. Entonces, el resultado es que cuando se forma este núcleo de helio, ocupa mucho menos espacio que cuando estaban los 4 protones sueltos por ahí, moviéndose a toda leche. Está apachurrados en la pobre maleta, claro. Exacto. Ajá. Así que a medida que el Sol va produciendo helio, también le va sobrando espacio, sobre todo en el núcleo, en esta parte interior. Ajá. Entonces, lógicamente, todas las partículas que hay arriba, en las capas altas del Sol, pues van cayendo al espacio sobrante. Y al caer, chocan con lo que hay, aumentan la temperatura, y al aumentar la temperatura, la fusión va todavía más rápido.
y como consecuencia el Sol brilla más. Anda, entonces, qué bonito. Es muy bonito que todo este proceso, sí. que ya ves que involucra fusión nuclear, el tamaño del núcleo de helio, todas estas cosas, digamos, complicadas, pues al final se reduce a queda un poco de hueco al fondo, vayan pasando y a medida que van pasando, pues aumenta la temperatura. Como en las playas en verano igual, es lo mismo. Sí, pero con la pequeña diferencia de que las playas al final se llenan, ¿no? Que ya no cabe más gente en un momento dado. Sí. Sin embargo, en el Sol, aunque vaya cayendo más cosas en el núcleo, él las va transformando en helio. Así que continuamente está produciendo nuevo espacio. De manera que el proceso se repite y cada vez pues la temperatura es más alta y cada vez el Sol brilla más. Claro, entonces la pregunta que se está haciendo todo el mundo en estos momentos, pero todo, es ¿qué le pasará al Sol en el futuro? Si seguirá brillando cada vez más hasta que nos abrase. Bueno, esto es difícil porque ninguno somos futurólogos. En primer lugar, lo que hay que decir... el apocalipsis va a existir. Lo que hay que decir es que sea lo que le pase al Sol, va a pasar dentro de muchos millones de años. ¿Vale? Pero hay que pensar en los tataranietos, Alberto. Bueno, tatara elevado a muchos números nietos. Esos. Pero para responder bien a esta pregunta, para responderla con una persona que de verdad sepa, pues he buscado a alguien que es experto en cómo funciona el Sol. Ah, tienes a uno de tus astrónomos simpáticos. Pues hoy es astrónoma simpática. Anda, qué bien. Y la tenemos en nuestra emisora de Tenerife. Volvemos a nuestra rama canaria. Bien. Y allí tenemos a Marian Martínez, que es investigadora en el Instituto de Astrofísica de Canarias y es experta en física solar. Hola, Marian. Hola, Marian. Hola. Buenos días. Hola, Alberto. Hola, Begoña. ¿Qué tal? Bien. Nosotros aquí en el pasado, fresquitos, y tú en el presente pasando más calor. Y el futuro será apocalíptico entonces, ¿no, Marian? Hombre, muy buena pinta no tiene, la verdad. Pero bueno, como ha dicho Alberto, bueno, todavía falta bastante para que todo eso pase. Uh-huh. O sea, que por ahora va a ser pacífico, nuestros hijos lo verán pacífico, nuestros nietos lo verán pacífico. ¿Cuántas generaciones tendrían que pasar para que vieran que no es tan pacífico? Madre. Pues 4.500 millones de años vista, no sé. Sí, muchas. O sea, estamos hablando de un tiempo en el que los continentes ya no serán como son ahora, habrá todo tipo de cambios antes de que estas cosas pasen. Lo mismo no estamos todos ya muertos. Bueno, nos ha explicado Aparici que el Sol, Marian va, a ver si lo he dicho bien, para eso te tenemos a ti, para que corrijas todos sus errores. Bueno, pues el Sol va fusionando protones y produciendo helio, y ¿no se le acabarán los protones en un momento dado? Sí, efectivamente. O sea, el Sol es una masa de hidrógeno que se va convirtiendo en helio. Uh-huh. Y suponiendo que el ritmo de conversión sea más o menos constante, pues eso, le quedan 4.500 millones de años de combustible. Ajá. Uh-huh. O sea que cuando, y llegado ese momento es cuando empieza ya el declive. O sea, cuando acaben los protones es cuando empezará entonces el declive. Efectivamente, sí. Pero realmente solo acaba con los protones que hay en el núcleo, ¿verdad? O sea, exacto. Realmente todas las capas externas, ahí como no se está produciendo fusión, pues los protones siguen tan felices, ¿no? Exactamente, todo ocurre en el núcleo. Lo que pasa que, bueno, básicamente toda la evolución del Sol está dictada por lo que ocurre en el núcleo. Entonces las capas externas van un poco detrás de lo que está ocurriendo en el núcleo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando el núcleo está hecho solo de helio? Bueno, eso en realidad no pasa. O sea, la fusión en el núcleo ocurre en una capa, digamos, externa, por así decirlo. O sea, el núcleo de hidrógeno, tenemos que imaginar que la fusión está ocurriendo pues en el bordecito del núcleo. El núcleo ocupa del orden del 20% del radio solar, más o menos. Ostras, pues digamos que en esa capa, alrededor del 20%, bueno, más o menos, ¿eh? Pero en la capa más externa del Sol del núcleo del Sol es donde se ocurre esta reacción de hidrógeno a helio, con lo cual, bueno, con el tiempo, efectivamente el combustible se va acabando, pero siempre va quedando un remanente de helio por ahí, ¿no? O sea, de hidrógeno que se va convirtiendo en helio. No, me fascina cómo sabéis estas cosas. ¿Cómo? Bueno, realmente acceso directo no tenemos. Todo esto realmente se basa en teorías. Ajá. Es decir, nosotros suponemos que eso está pasando en el interior del núcleo, porque eso no lo vamos a poder ver jamás. Claro. Y después eso tiene pues ciertas predicciones en lo que ocurre en las capas externas, ¿no? Como luego comentaremos. Y si vemos que eso ocurre, pues un poco nos confirma nuestra idea de lo que está ocurriendo en el interior. Pero realmente acceso directo no tenemos. Claro, ¿no? claro.
También es Todo verdad esto son teorías. que aunque no tenemos acceso directo al interior del Sol, bueno, ni de ninguna estrella, lo que sí que tenemos es muchas estrellas, ¿no? Y entonces podemos coger las que se parecen al Sol y ver pues las que son más viejas cómo están, las que son más jóvenes cómo están, y suponer que el Sol pues hará algo parecido, ¿no? Sí. O sea sí, que sí. el Sol va a crecer. Bueno, lo que va a ocurrir cuando dentro de un tiempo de bastante tiempo, se acabe el combustible, es que pues se va acabando el combustible y entonces, no sé si Alberto lo contó o lo contamos en la última vez que estuve por aquí, que el Sol... Aquí lo interesante es que el Sol se mantiene como una estrella por lo que está ocurriendo en el núcleo. Es decir, la energía que se genera por fusión nuclear hace como de fuerza, digamos, para repeler la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad tiende a que el Sol se contraiga sobre sí mismo. Sí. Y esta energía hace que eso no ocurra, ¿no? Está en ese equilibrio y eso lo mantiene como una esfera perfecta, ¿no? Cuando se vaya acabando el combustible, no va a poder sostener su peso. ¿Vale? Eso es lo primero que va a pasar. Entonces, claro, desaparece la fuerza hacia afuera y sigue estando la fuerza hacia adentro, que es la de gravedad, ¿no? La de la gravedad. Entonces, o sea, que se va a hacer chiquitillo. El núcleo va a empezar a contraerse y se va a empezar a hacer cada vez más y más denso. Y como bien ha dicho Alberto antes, cuando aumenta la temperatura, aumenta la probabilidad de que ocurran fusiones. Claro. Y cuanto más alta, pues puedes fusionar elementos más pesados. El menos pesado es el hidrógeno, es el más fácil, entre comillas, porque no es nada fácil de fusionar. El siguiente más fácil de fusionar es el helio. ¿Vale? Entonces, cuando el Sol ya el núcleo se haya contraído lo suficientemente bastante como para aumentar la temperatura a unos 100 y pico millones de grados de los 15 iniciales que teníamos, entonces empieza a fusionarse el helio. Y empezamos a tener helio que se convierte en carbono. Y eso va ocurriendo también en una capa externa. Entonces nuestro núcleo, digamos que ahora sería, de más afuera tendríamos el poco de hidrógeno que está quedando que se convierte en helio, luego tendríamos la capita de helio que se va convirtiendo en carbono y el núcleo que ya está, digamos, consumido, que sería una mezcla de helio y carbono. Así sería nuestro núcleo del Sol cuando ya empiece a morirse, ¿no? Y a contraerse un poquito. Y luego viene lo interesante. Para nuestros oyentes que no sepan mucho de química y física y todo esto, cuando hablamos de hidrógeno y de protones son la misma cosa, porque el núcleo del hidrógeno es solo un protón. Entonces, no nos confundáis. Perdóname. Es que estas cosas hay que poner un protocolo de actuación al principio de la sección. Efectivamente, sí. Protocolo es igual a esto es igual a lo otro, porque entonces cambiáis de palabras y parece que estamos en un mundo inmenso cuando es solamente una cosa con distintos nombres. No puede ser. Tienes toda la razón. Claro. No es culpa mía por haber usado protones, porque soy físico de partículas, es un poco de formación profesional. Muy mal, pero muy mal la formación tuya profesional, muy mal. Las tormentas solares, entonces, porque esto es lo que realmente preocupa al ser humano en la Tierra, ¿la tormenta solar tenderán a ser más o a ser menos? Llegado este momento, yo creo que ya las tormentas solares van a ser lo de menos. Vaya. Sinceramente. Ya. Las tormentas solares nos preocupan ahora. Claro. Ahora son el riesgo para la vida tecnológica, ¿no? Pero llegado a este momento, creo que ya ni tecnología ni nada. Pero en estos momentos la tormenta solar tiende a ser más grandes o a temperarse. ¿O esto es cíclico también? Es que el Sol va a cambiar completamente su estructura, ¿no? Al cambiar su estructura interna, cambia también su estructura externa. Las tormentas solares son debidas prácticamente al campo magnético del Sol que tenemos hoy en día. Llegado este momento en el que el núcleo se contrae, las capas externas se expanden también para contrarrestar un poco lo que está pasando en el núcleo y no sabemos cómo puede cambiar el campo magnético en una estrella así que se ha expandido, que por cierto en esta etapa se llama de gigante roja, ¿no? Bueno, y tan gigante es que de hecho el radio pues llegará básicamente a la órbita de la Tierra, ¿no? Entonces no sabemos qué puede haber pasado con ese campo magnético. Igual al expandirse tanto se diluye, que ya no es tan importante. Pero como digo, la actividad como tal ya no tiene casi sentido. No se puede hacer un símil con la actividad solar de hoy en día en esta fase. De hecho, ¿no? Hay una cosa graciosa que le pasa a estas estrellas gigantes rojas, que es que las capas externas están tan lejos del núcleo que prácticamente se están evaporando al espacio, ¿no? Se produce un viento estelar y esas capas externas se van yendo, ¿no? La estrella se está evaporando ya en ese momento. Entonces va a desaparecer en un momento dado. Sí, dentro de millones de años desaparecerá el Sol. Sí. O explotará. Bueno, ¿Qué pensáis que puede ocurrir? ¿Explotará? ¿Desaparecerá? ¿Nos comerá? ¿Nos engullirá? ¿Cómo funciona esto?
Dale, tú, Marian, dale. No, de hecho, lo que ocurre ahora en este momento es realmente lo más impresionante, y es que como si recordáis tenemos un núcleo de carbono y de helio, pero que se está comprimiendo, ¿no? Ajá. Este estado de la materia es un estado realmente apasionante, es un estado que se llama materia degenerada, en el que ya digamos, la estrella no se sostiene en sí misma por esta especie de energía de fusión nuclear, sino que ya empieza a sostenerse por principios de la física cuántica, ¿no? Uh-huh. Y es súper interesante porque cuando llega este momento en que estamos quemando helio, transformando en carbono y estamos en este estado de materia degenerada, digamos que el núcleo empieza a comportarse como un líquido, ya no es tanto como un gas, ¿vale? Nosotros lo seguimos calentando, pero no se va expandiendo, sino que se va como calentando cada vez más, pero no se expande, ¿no? Uh-huh. Llega un momento en que esto se vuelve tan inestable que las reacciones nucleares dependen de la temperatura de una manera brutal, o sea, dependen de una potencia a 40, es decir, que a la mínima cambio de temperatura las reacciones nucleares se disparan, ¿no? Ajá. Wow. Y de hecho llega un momento en que ocurre una cosa que se llama el flash del helio, sí, que es que en cuestiones de poquitos minutos, fijaos que estamos hablando de millones de años siempre, pues ahora en cuestiones de minutos el 40% de la masa del Sol se convierte casi instantáneamente de helio a carbono. Wow. O sea, es un flash brutal que genera una energía tan bestial que lo que hace es que vuelve a transformar el núcleo de helio como estaba, digamos, en materia no degenerada, o sea, una materia que parece otra vez un gas, o sea, se gasta toda la energía en eso y sigue quemando helio como si no hubiera pasado absolutamente nada. Eso tiene mala pinta, ¿eh? Wow. Y entonces sí, la estrella crece más todavía, ¿no? Entonces, en ese momento del flash, básicamente la energía se gasta en transformarla en materia otra vez no degenerada, es decir, materia normal, es decir, tendríamos otra vez un gas, y el remanente de energía que queda, pues lo que hace es que al calentar ese gas se expande. Ajá. Y ahí es donde llegamos a tener una estrella, bueno, que básicamente se comería la Tierra, ¿no? Increíble. Y ahí ya sí que empieza el fin del fin, ¿no? Como dice Alberto, pues las capas externas se van, se nos baña de las manos, se queda el núcleo contrayéndose cada vez más, las capas externas cada vez más lejanas, y al final de todo, lo que tenemos es un núcleo, que aquí lo interesante del Sol es que ese núcleo, aunque se vaya comprimiendo, no hay suficiente masa para generar nuevas energías, nueva fusión nuclear. Porque imaginaros que el núcleo fuera lo suficientemente masivo como para aumentar la temperatura por encima de unos 600 millones de grados, entonces empezaríamos a quemar carbono y podríamos vivir un poquito más del Sol. Pero no es el caso. O sea, tanto esfuerzo y tanto estudio, Marian, para nada. Para nada. Bueno, para entender estos objetos tan bonitos, sí, ¿no? Sí, eso es verdad. En este caso el Sol no tiene suficiente masa, entonces se iría apagando. Nuestro núcleo se convertiría en lo que llamamos enana blanca, que lo poco que brilla es por el remanente de calorcito que le queda de todo el proceso, pero que ya no emite radiación de por sí. Y las capas externas, pues, muy lejos y formando lo que llamamos una nebulosa planetaria, que son objetos realmente espectaculares, ¿no? De ver. Pues Marian Martínez, muchísimas gracias. Se está acabando ya el tiempo. Y es investigadora en el Instituto de Astrofísica de Canarias, un gran lugar para poder trabajar y estudiar. Pues sí, Marian, magnífico. Muy simpática también, Alberto, Marian. Muchas gracias, Marian, un beso grande. Venga, gracias a ustedes. Feliz verano. Hasta luego. Alberto, no te vayas, espera que te despido. Un minuto de pausa. Vale, me quedo.